Materiales no ferrosos. Los materiales o los metales no ferrosos, ¿no? Los metales no ferrosos. Comprende todos aquellos metales, ¿no? Donde no se considera el fierro, lo que vimos ampliamente, ¿no? Bueno, todo lo que no contenga fierro son metales no ferrosos, ¿no? Y también su utilización no es tan masiva como los productos ferrosos, ¿no? Sino eh, es aplicativo de forma puntual, ¿no? Sin embargo, el acero y el fierro en general, la aplicación es masiva, ¿no? De una demanda muy elevada, ¿no? Muy bien. Entonces nosotros, como para entrar a este tema, mm, vamos a ver un pequeño video, ¿no? Que nos va a servir de introducción. Hoy vamos a hablar de los metales, pues los metales son elementos químicos conocidos por su elevado punto de ebullición y su alta resistencia. También tienen un brillo muy bonito, conducen muy bien la electricidad y el calor, y a temperatura ambiente se dividen en metales sólidos y metales líquidos. Líquido solo conocido el mercurio líquido, aquí lo tenéis. Y dentro de los sólidos, que se dividen en ferrosos y no ferrosos. Ferrosos contienen hierro, Fe, hierro, tabla periódica, a estudiársela. Y no ferrosos. Dentro de los no ferrosos se encuentran tres tipos. Los pesados, como el plomo y el oro. Los ligeros, como el aluminio y el titanio. Y por último, pero no menos importante, como ultraligeros, el magnesio. Entonces, esas son algunas de las características, ¿no? El bajo peso específico, resistencia a la oxidación y fácil manipulación y mecanizado. ¿Ya? Ok. ¿Qué más tenemos por acá? Ojo que la utilización de estos componentes o estos materiales metálicos no es tan masiva como los metales ferrosos, ¿no? Los metales ferrosos sí lo encuentras a cada rato, ¿no? Pero y prácticamente la aplicación es en todas partes, ¿no? Mientras que estos metales no ferrosos, no. Si bien es cierto, sí hay aplicación en muchísimos productos, pero lo es en forma muy puntual, ¿no? Forma muy puntual, como para dar alguna propiedad exclusiva a un material, ¿no? Según necesites, ¿no? Pero básicamente el elemento que se utiliza por todas partes es el metal ferroso, básicamente. ¿Ya? Y además, con la aleación se puede conseguir aumentar la dureza y resistencia, ¿no? Gracias a esa aleación, ¿no? Entre los ferrosos y no ferrosos, ¿no? Puedes aumentar la dureza, la resistencia, puedes disminuir la conductividad eléctrica, ¿no? O sea, puedes alterar esa conductividad, así como también alterar el color de los componentes, ¿no? Y es importante en diferentes aplicaciones, ¿no?
el color o la conductividad eléctrica o aumentar la dureza y resistencia, ¿no? Entonces vas a modificar esas propiedades según requieras tu necesidad, ¿no? Bueno, todas esas mejoras, esas variantes en los diferentes productos metálicos, los materiales no ferrosos, ¿no? Tenemos acá clasificación. ¿Ya? Entonces, nosotros cuando hablemos de materiales no ferrosos, vamos a hablar de clasificaciones. ¿Ya? Clasificaciones, ¿no? Y estas se distinguen en tres grandes grupos, ¿no? Pero se distinguen según su densidad, ¿no? Según la densidad que tenga. Entonces, según la densidad que tenga el producto al cual yo me refiera, voy a catalogarlas como que, como metal no ferroso pesado, ligero o ultra ligeros. ¿Cuál es la referencia de la densidad? Es 5 kilogramos por decímetro cúbico. Esa es la densidad. ¿Para quiénes? Para definir a los metales pesados, ¿no? Entonces, cualquier elemento cuya densidad es mayor a 5 kilogramos por decímetro cúbico es un un metal no ferroso pesado, ¿no? Pero si esta densidad fluctúa entre 2 a 5 kilogramos por decímetro cúbico, entonces estaríamos hablando de un ligero, ¿no? Si es menor a 2 kilogramos por decímetro cúbico, entonces es considerado, ¿qué cosa? Un ultra ligero, ¿no? Entonces, esos son los tres grupos de clasificación de los metales. ¿Correcto? ¿Tenemos consultas por ahí? Continuamos. Ya, listo. Entonces yo como voy a clasificar según su densidad, entonces yo estaría hablando o estaría haciendo referencia a los metales no férricos o no ferrosos, ¿no? Eh, Como ya lo mencioné, en pesados, ligeros y ultraligeros, ¿no? Y ya hemos dicho anteriormente que eso se determina según la densidad del componente, ¿no? Si hablamos de metales no ferrosos o no férricos pesados, entonces estamos hablando de cobre, de plomo, de zinc, cromo o de wolframio, o estaño, níquel, mercurio, ¿no? Si hablamos de ligeros, bueno, tenemos por ejemplo el aluminio, el titanio. O si hablamos de ultraligeros, bueno, hacemos referencia al magnesio, ¿ya? Entonces, esta gráfica nos puede ayudar a identificar algunos de los metales más conocidos, más utilizados, ¿no? Clasificados según su densidad, ¿ya? Entonces, lo más conocido son el cobre o lo más utilizado en metales pesados, ¿no? En ligeros, el aluminio, ¿no? Y en ultraligeros, bueno, el magnesio, ¿no? Esos son los más utilizados, ¿no? Listo. Después, nosotros podemos, vamos a hablar un poco del cobre, ¿no? El cobre, naturalmente se encuentra formado en minerales, ¿ya? Lo encuentras naturalmente y generalmente está formado en minerales, ¿no? Minerales o lo encuentras como en minerales de cobre nativo,
sulfurados o oxidados, ¿no? En esos metales, ¿no? Entonces es ahí donde se concentra, es donde se concentra el cobre. ¿Ya? Y bueno, pues el cobre ustedes seguramente ya lo habrán visto, ¿no? Más o menos tiene esa presentación, ¿no? De ese color medio rojizo, ¿no? Medio rojito, rojizo. Y es un material muy dúctil, ¿no? Que puedes hacer incluso hilos muy delgados, muy finos, planchas muy delgadas, ¿no? Puedes utilizarlo como barrotes, ¿no? Te ayuda mucho, es muy adaptable a la forma que uno lo requiera. Y ahí tiene algunas propiedades, ¿no? Muy bien. Entonces, eh, vamos a ver algunas de las características del cobre en un pequeño video, ¿ya? Muy bien. Entonces en las baterías es donde ven ese óxido del cobre, ¿no? Que se da en la superficie. Es más, tú lo raspas un poquito y ese óxido se sale, rápidamente se sale. No es que penetra. ¿Por qué? Porque solamente se queda en la superficie el óxido no penetra. ¿Ya? Entonces, cómo reacciona el material? El material se oxida, ¿no? Pero se oxida solamente en la superficie. ¿Ya? Y internamente, entonces, utiliza el óxido como un cascarón, ¿no? Como un cascarón, ¿no? Que se aísla del medio ambiente. ¿Ya? En lugares donde tienen contacto con el ambiente, claro, con el ambiente, con el agua, ¿no? En esos lugares. Después, ¿qué nos puede decir del cobre? ¿No? Que es muy maleable, ¿no? Muy maleable. Después es muy dúctil, ¿no? Pudiéndose tanto se estira que hasta tú puedes generar pequeños hilos, ¿no? Hilos conductores. ¿O cuántas veces ustedes habrán visto el tema de los bobinados, ¿no? Los bobinados, ¿vieron los bobinados? ¿Cómo son los bobinados? ¿No? Ya, entonces los bobinados, así como habrán visto algunos de ustedes, por ejemplo, Salvador, son unos hilos muy extensos que van envolviendo, ¿no? Van envolviendo con la idea de que esos bobinados empiecen a generar un campo, ¿no? Un campo eléctrico, ¿no? Polarizando y generando un movimiento a partir de electricidad, ¿no? Después, los cobres tienen alta conductividad térmica y eléctrica, ¿no? Entonces, ¿qué significa eso?
Mediante estos elementos tú puedes llevar desde un punto hasta otro punto electricidad, ¿no? O también el tema técnico, ¿no? Térmico, ¿no? Puedes trasladar esa energía calorífica. Entonces son muy amigables para esos casos, el cobre, ¿no? Y justo para eso se utiliza, ¿no? Obtención del cobre, ¿no? ¿Cómo obtienes? Hay métodos, ¿no? Hay formas de obtener este elemento. Uno de los métodos es vía húmeda, ¿no? ¿Cuándo utilizo este método? Cuando el contenido del cobre es pobre, ¿no? ¿Qué significa que sea pobre? De que es menos del 10%, ¿no? Menos del 10%. Entonces, si hablo menos del 10% de pureza, entonces estoy hablando de que es un cobre pobre, ¿no? Y ahí la metodología que me conviene utilizar es la vía húmeda, ¿no? ¿Y en qué consiste esto? Bueno, esto consiste en triturar el material, ¿no? ¿No? Este material lo trituras, ¿no? Después, ¿qué cosa haces? Añades ácido sulfúrico. Y después que haces esta añadidura, lo que hace es someter esa mezcla, ¿no? A electrólisis, ¿no? Entonces, basado en ello vas a obtener el cobre, ¿no? Vas a obtener el cobre, ¿no? Mediante la electrólisis, ¿no? Eso es vía húmeda, ¿no? Pero no es la única, ¿no? Hay otra que es vía seca, ¿no? Y nos conviene utilizar esta metodología, ¿no? En contenidos de cobre cuando la pureza es mayor al 10%, ¿no? Entonces, ahí yo estaría indicando de que la pureza es rica, ¿no? Entonces, ¿y cuál es el proceso? Bueno, el proceso es el que sigue, ¿no? Es el que sigue. Se machaca el mineral separando los trozos grandes de una criba, ¿no? Se pulveriza, ¿no? ¿Dónde? En un molino de bola, ¿no? Se, des- se descatan, se, des- se descantan, ¿qué cosa? En un recipiente con agua, ¿no? Entonces todo ese material molido, ¿no? Se junta en un recipiente con agua y después el hierro se oxida, ¿no? En un horno de piso. En un horno reverbero se funde el mineral. Ese mineral es fundido junto al silicio, ¿no? Y también cal. Se suman esos dos componentes. ¿Para qué? Para separar los restos de azufre y óxido de hierro. Entonces es un proceso químico, ¿no? Y ahí recién obtienes el cobre bruto, ¿no? O también llamado blister, ¿no? Y la pureza de este componente o de este material obtenido es al 40%. Ya, para obtener un cobre más puro, sí, o sea, si tú quieres tener aún más puro este metal, entonces lo tienes que someter a electrólisis, ¿no? Y puedes mejorar aún más la pureza. ¿Ok? Listo, entonces es todo un proceso, ¿no? Esta presentación lo tienen en el Canvas, ¿ya? Muy bien. Entonces hay un pequeño video que nos va a ayudar a ilustrar este procedimiento.
cómo se obtiene el cobre. Descubrir un yacimiento minero de cobre requiere de un trabajo largo de exploración geológica. Este proceso sirve para identificar si en un determinado terreno hay mineral en cantidad y calidad suficiente para ser explotados con posterioridad. En esta etapa se realizan estudios utilizando mapas satelitales, drones y observación directa de rocas. El trabajo de exploración es responsabilidad de los geólogos, especialistas que tanto por su trabajo de investigación como por sus observaciones en terreno y análisis de los testigos que se obtienen de los sondajes del subsuelo, interpretan los datos y determinan si el yacimiento encontrado tiene el potencial de convertirse en un proyecto minero. Cuando se decide comenzar a explotar un yacimiento, el tipo de mineral que ahí se encuentre determinará si la mina será a rajo abierto, como la actual mina Chuquicamata, o subterránea, como la mina El Teniente. Cuando el mineral de cobre del yacimiento es principalmente oxidado, se construye una mina a rajo abierto, dado que este generalmente se encuentra más cercano a la superficie. Si el mineral de cobre es sulfurado, se explota el yacimiento mediante una mina subterránea, porque éste se encuentra a mayor profundidad. Ambos métodos de explotación tienen el mismo propósito: extraer el mineral que contiene cobre. Cualquiera sea el caso, la extracción tiene 3 fases. Fase 1. Tronadura. Se utiliza explosivo o hidrofracturamiento para romper el macizo rocoso, cuidando que éste quede fracturado de la manera más uniforme posible. Fase 2. Carguío de la roca. Se utilizan palas mecánicas muy grandes que toman el mineral tronado y partido y lo depositan en camiones. Se procura que la carga se realice con la máxima eficiencia, haciendo un óptimo uso del tiempo, la energía y la capacidad de los camiones. Fase 3. Transporte. Los camiones acarrean las rocas mineralizadas hasta la siguiente etapa del proceso productivo del cobre, que es el chancado. Después de estas 3 etapas de la extracción, se continúa reduciendo el tamaño de la roca extraída mediante chancadores y molinos. Los chancadores son grandes máquinas donde se reducen las rocas disminuyendo su diámetro en pedazos mucho más pequeños. El objetivo es asegurar un tamaño uniforme del material chancado, por lo que muchas veces este tiene que pasar por un chancador secundario hasta que el tamaño de la roca esté en condiciones de seguir el proceso. Tenemos 2 tipos de minerales: oxidado y sulfurado. Cuando el mineral es oxidado, pasa desde el chancador a un proceso que se llama lixiviación. Para lixiviar el mineral, primero se tiene que armar lo que se conoce como una torta minera, que se construye con el mineral chancado y se riega con una solución de agua con ácido sulfúrico por muchos días hasta obtener sulfato de cobre. En cambio, si el mineral extraído es sulfurado, es necesario seguir moliendo la roca, pero esta vez en molinos, hasta obtener el concentrado de cobre. Este concentrado pasa a un proceso denominado fundición, en el cual se somete a altas temperaturas. Una vez fundido, el cobre se vacía en una rueda de moldeo, a partir de la cual se obtienen ánodos de cobre. El sulfato de cobre que se obtiene de la lixiviación se lleva a las piscinas de electroobtención, donde se producen los cátodos de cobre de alta pureza gracias al proceso de electrólisis. Los ánodos que se obtienen del proceso de fundición se llevan a una refinería donde son introducidos en celdas electrolíticas, proceso del cual también se obtienen cátodos de alta pureza. Estos cátodos, que son el resultado final de ambos procesos, son de alta pureza, con un 99,99% de cobre y con un peso de 70 a 80 kilos. Una vez obtenidos los cátodos, estos se ensunchan, se fajan muy firmes uno junto a otro, se cargan en trenes y se llevan al puerto donde se transportan en barcos a distintos destinos como China, Europa y Estados Unidos, que son los principales compradores de nuestro cobre. La producción de cobre, ¿no? Y nos detalla el proceso general, ¿no? Para la obtención de este mineral, ¿no? Bien, las aleaciones del cobre, nosotros podemos combinar el bronce
podemos obtener el bronce a partir del cobre más estaño. O el latón, ¿no? A partir del cobre más el zinc, ¿no? En el primer caso, ¿no? Los tipos o composición, ¿no? Tenemos ordinario, ¿no? Donde solamente lleva cobre y estaño, ¿no? O algunos tipos, algunos otros que son especiales, donde aparte de cobre y estaño, tienen algunos aditivos químicos, ¿no? Lo primero utilizan para campanas, cojinetes, ¿no? Y lo segundo para cables, ¿no? Donde quieres lograr mayor ductibilidad de los componentes. En el caso del latón, no puedes tener ordinarios, ¿no? Donde solamente llevan cobre y zinc, o especiales, ¿no? Donde aparte de cobre y zinc lleva algunos elementos químicos adicionales, ¿no? Utilizados en general, ¿no? Para tornillería y piezas de maquinaria, ¿no? A veces quieres que este latón sea tan bueno y tan resistente al calor que estás obligado a aumentarle mayores aliados a otros elementos para que puedan ser resistentes a altas temperaturas. También tenemos el cupro-aluminio, ¿no? Que son aleaciones de cobre más aluminio, utilizado en hélices de barco, turbinas, etcétera, ¿no? Alta resistencia, ¿ya? Los llamados alpacas, ¿no? Que son aleación de cobre, níquel y zinc, ¿no? Estos se presentan de color medio plateado, utilizados en joyerías baratas, cubiertos, ¿no? Son un poco más sencillos, ¿no? Y comunes. Después tenemos el cuproníquel, que es aleación de cobre y níquel, utilizados para monedas y contactos eléctricos, ¿ya? Muy bien. Entonces, ahora nos toca hablar de que el estaño, ¿no? Este es un metal muy escaso en la corteza terrestre, es decir, en la corteza terrestre no encuentras mucho estaño, ¿no? Pero, sin embargo, llegas a obtener en minerales, ¿no? En minerales a partir de una extracción exhaustiva, ¿no? Pero no lo vas a encontrar en esos minerales concentrados con mucha pureza. Suele encontrarse en minas, aunque la concentración mira, es aproximadamente el 0,02%, ¿ah? Mira, es poquísimo, ¿no? Bueno, el mineral de estaño más explotado es la casiterita, ¿no? Entonces, este elemento cuya simbología es estaño O2 es el más explotado, ¿no? Es el que más se encuentra, ¿no? Pero ya lo dijimos, la concentración es bastante baja. Y bueno, estos son algunos productos para uso, ¿no? Por ejemplo, en latas, ¿no? Esas latas comunes de atún, de leche, ¿no? O de gaseosa. O también lo que ven en la parte de arriba, ¿no? Utilizan estaños para hacer soldaduras electrónicas, ¿no? ¿No? De circuitos electrónicos. ¿Ya? Eh, Propiedades del estaño. El estaño puro es de color blanco y muy brillante, ¿no? Entonces su color es claro, ¿no? Normalmente a temperaturas de ambiente son resistentes a las oxidaciones, ¿no? Es blanco y maleable, ¿no? Es maleable, ¿ya?
La lejía y los ácidos le atacan, ¿no? Entonces es muy susceptible a esos componentes de lejía y ácido, ¿no? Y se descompone, ¿no? Y se convierten en polvo, ¿no? Debajo de 18 grados centígrados. Tienden a descomponer. ¿Ya? Listo, entonces, se afectan mucho bajo la temperatura. El mismo procedimiento del cobre, ¿no? La obtención de este estaño es tal cual el procedimiento del cobre. Sí, correcto, Salvador, es para soldar, ¿no? Para hacer soldaduras de electrónica. Entonces, la obtención del estaño sigue el mismo procedimiento del cobre, ¿no? Entonces, la forma como extraen el cobre es muy particular, ¿no? Bien, ese tipo de extracción es tal cual el estaño, ¿ya? Tal cual, es el mismo, ¿no? Y entonces en una gráfica podemos resumir todo, ¿no? Acá, mira, ahí está la extracción, ¿no? ¿Sí? Ahí podemos chequear cómo a partir del material nativo, ¿no? Es extraído, ¿no? Trata de ser molido en forma, ah, de forma pareja, ¿no? Uno respecto al otro, ¿no? Tienes que buscar uniformidad en esos materiales para posteriormente ser molidos, ¿no? En los molinos de bolas, ¿no? Después de ello, estructurado, llevado a fajas, expuesto a calor para después mediante electrólisis poder ser obtenido, ¿no? En grandes placas a partir de electrólisis. ¿Tenemos preguntas? Continuamos. Aleaciones del estaño. El estaño. Bien, tenemos el bronce, por ejemplo, el bronce, ¿no? Que es un resultado de estaño más cobre, ¿no? Esa, esa aleación, ¿no? ¿Me sirve para qué? Para campanas y cojinetes, ¿ya? Eh, Otra aleación, es la hojalata, ¿no? Que se utiliza para chapas finas de acero recubierta de estaño, ¿no? Que lo protege de la oxidación, ¿no? Básicamente es un protector, ¿no? Es como un forro, ¿no? Es como una pequeña lámina, ¿no? Que va a ir sobre la superficie para protegerla de la oxidación, ¿no? Utilizadas en lata, ¿no? Después tenemos la soldadura blanda, ¿no? Que es el resultado de sumar plomo y estaño, ¿no? Que más o menos cuenta con plomo de 10 a 75%. Ya, ¿utilizados dónde? ¿No? En componentes electrónicos, unión de piezas de pequeño tamaño, ¿no? ¿Por qué de pequeño tamaño? Porque son muy precisas, ¿no? Como- Son muy precisas y bueno, y los elementos electrónicos cada vez tienden a disminuir de tamaño, ¿no? Tienden a ganar espacio. Entonces, si quiero tanta precisión, entonces es usual utilizar este tipo de soldadura bajo estaño y plomo. Después tenemos el metal de imprenta, un metal de imprenta, ¿no? Que es la combinación o aleación de estaño, plomo y zinc, utilizados en impresora. Esas impresoras que utilizamos para
para imprimir hojas y todo ello, bueno, es básicamente de aleación de estaño plomo y zinc. Muy bien, entonces, ¿tenemos comentarios, preguntas? Muy bien, ahora hablemos del plomo. Los principales minerales que contiene plomo son: uno, galena, ¿no? Que es el más utilizado. Ya, después tenemos la cerucita, ¿no? Cuyo simbología química es el CO3 plomo, ¿no? Y la anglesita, ¿no? Cuya simbología es el CO4 plomo. Entonces, estos son los principales eh, minerales que contiene plomo, ¿no? Y ahí tenemos una foto de cómo es que se observa este mineral, ¿no? Propiedades del plomo, ¿no? El plomo tiende a ser blando, ¿no? Y a la vez maleable, ¿no? Es un buen conductor de la electricidad como del calor, ¿no? De ambos. Entonces, tiene esa propiedad, ¿no? Y es buena en electricidad. Por ejemplo, en las cajas antiguas, ¿no? Las cajas antiguas de la electricidad, ¿no? Antes, la unión entre la conexión del cable eléctrico que viene de la calle hasta la casa era mediante unos alambres de plomo, ¿no? Unos alambres de plomo, ¿no? Y bueno, el conductor era el plomo, ¿no? Y el plomo era el que soportaba todo ese calor, ¿no? Y servía de seguridad este componente, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando se cargaba demasiado el plomo, o sea, se elevaba tanta la temperatura que finalmente se rompía y lo que lograba era cortar el suministro desde la calle hacia la casa, ¿no? Cortas el suministro, ¿no? Y la idea es cortar porque si se ha generado una alta temperatura, lo más posible o lo más probable es que sea por un cortocircuito. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Vuela el plomo, ¿no? Vuela el plomo. Entonces, es un ejemplo de la aplicación del plomo. Listo. Entonces, el color de este mineral es medio gris, ¿no? Gris con blanco. Es brillante, pero pierde su brillo cuando se oxida, ¿no? Con el agua o aire húmedo, ¿no? Entonces, ante agua o aire húmedo, se empieza a oxidar y pierde ese brillo característico en el plomo. Se pone más opaco, medio oscuro. Ya, es resistente a los ácidos clorhídrico y sulfúrico, ¿no? Entonces es resistente a estos ácidos, ¿no? Además que forma compuestos solubles venenosos, ¿no? Ya. Entonces estas son algunas de las propiedades. ¿Qué más tenemos? La obtención de estos minerales, ¿no? ¿Cómo se obtienen, no? Existe un procedimiento, ¿no? Se trituran, ¿no? Se trituran, ¿no? Se muelen estos componentes, ¿no? Y se retira este mineral, ¿no? De forma triturada. Los sulfuros de
plomo se tuestan a una temperatura aproximada de 700 grados. ¿Para qué? Para formar monóxido. Entonces, estos minerales triturados lo llevas a formar monóxido de. Después haces uso de un alto horno. Ah, no, perdón, se utiliza en los alto hornos, ¿no? Estos componentes se utilizan en los alto hornos, ¿no? Como el alto horno de hierro, ¿no? Para obtener plomo de obra. Ya, entonces la obtención de este plomo es mediante el alto horno, ¿no? Después se someten a diversos procesos para hacer la separación de los metales, ¿no? Porque cuando salen del alto horno o del lugar donde fue procesado, salen combinados, ¿no? Entonces tiene que pasar por una etapa de separación, ¿no? Para mejorar la pureza adquirida, ¿no? Si desean, hace uso de un afinado electrolítico, ¿no? Para obtener mayor pureza, ¿no? Entonces, esto es uno de los procesos para mejorar la pureza. Aleaciones del plomo. La aleación, tenemos acá una aleación soldadura blanda, ¿no? Que consiste en estaño más plomo, ¿no? Que son componentes electrónicos o aplicado en componentes electrónicos en unión de piezas generalmente de pequeño tamaño, cuyo tamaño es chico. En estado puro, lo utilizan para juguetería, para pinturas, para antidetonantes y en la industria, ¿no? Ustedes ya habrán escuchado bastante sobre la característica de estos materiales aplicados en juguetes, ¿no? Como los llamados soldaditos de plomo, ¿no? Antes los soldados solamente se hacían en moldes sencillos, ¿no? Y este plomo se hacía secar en esos moldes, ¿no? No necesitan mucha temperatura, no necesitan todo un proceso para hacer un soldadito de plomo, ¿no? Un molde sencillo, no a grandes temperaturas se derrite el plomo y bueno, y rápidamente salen estos soldados, ¿no? Sin embargo, este plomo también hace daño, ¿no? Hace daño. Después se ha probado de que generan cáncer, ¿no? Entonces hay que tener cuidado. Por eso ya se dejó de hacer estos juguetes de plomo, basados en plomo, ¿no? Porque antes se hacía muchos juguetes basados en plomo. Muy bien, después tenemos las pinturas, ¿no? La aplicación en las pinturas es para impedir oxidaciones de piezas metálicas, ¿no? Ok, entonces la pintura sirve como una cubierta. Después tenemos los antidetonantes, ¿no? En gasolinas, aunque se dejó de utilizar, ¿no? Y en la industria se emplea como protección de radiaciones, ¿no? Entonces es un protector de radiaciones. También se utiliza para fabricar ya sea baterías como vidrio, ¿no? Entonces son algunas de las aplicaciones, ¿no? Básicamente se ha terminado utilizando como un protector, ¿no? Para aislar, ¿no? Para aislar. Y en muchos de los usos se limitó por el producto de plomo que genera daño, ¿no? Daño en las personas. Porque antes era muchísimo más utilizado que ahora. No, me refiero muchísimo más utilizado en encontrar esos componentes al alcance, ¿no? Al alcance
de cualquier actividad, ¿no? Ahora es un poco más limitado, ¿no? Y el uso es con mayor cuidado, ¿no? Sabiendo el daño que provoca a la salud. Muy bien, entonces todo eso es referente a plomo y entramos al zinc, ¿ya? Entramos al zinc, ¿no? Bien, los minerales más empleados en la extracción del zinc son la blenda y la calamina, ¿no? La blenda y la calamina. La blenda más o menos tiene una concentración entre 40 a 50%, ¿no? Mientras la calamina son menores a 40%. Entonces acá podemos observar de que la blenda en sí tiene mucha mayor pureza que la calamina, ¿ya? Tiene mayor pureza. Y podemos ver su estado nativo, ¿no? Cómo lo encuentras en forma nativa, ¿no? De forma nativa se encuentra de esa forma. De, de la forma, mejor dicho, de la forma que ves en las imágenes, ¿ya? El plomo para la pesca, ¿a eso te refieres, Salvador? Ah, sí, ¿no? Sí, también se utiliza, ¿no? También, Sí, profe, para usarlo como pesa para el anzuelo. sí, ¿no? Ya. Ujú. Pero las aplicaciones son bien limitadas, ¿no? Eh, bien limitadas a comparación de Sí, son pocas porque de ser así en la pesca deportiva, ya más profesional no he visto, pero así artesanal. más artesanal sí, sí usan bastante lo que es el plomo como pesa para el anzuelo. Muy bien, buen punto, Salvador. Bien. Muy bien, entonces propiedades del zinc, ¿no? Su resistencia es alta a la oxidación, ¿no? Y corrosión del aire. Entonces es muy resistente tanto a la oxidación como corrosión, ¿no? Es una propiedad muy particular en el zinc, ¿no? Pero frente a las sales o ácidos es muy reducida, ¿no? Es decir, por ejemplo, de lo que hablaba hace un momento Salvador, ¿no? El plomo lo utilizan para la pesca, ¿no? Para la pesca artesanal, ¿no? Entonces, utilizan este plomo para hacer la pesca. Pero no vas a utilizar el zinc, ¿no? Porque el zinc cuando esté expuesto al mar, simplemente se empieza a empieza a perder sus propiedades, ¿no? Empieza a perder sus propiedades y no dura, ¿no? Se daña el material. Entonces, si bien es cierto, es muy resistente a la oxidación y corrosión, ¿no? Pero en nuestro medio, ¿no? Pero cuando lo expones a ácidos o sales, entonces tiende a caer a malograrse a dañar sus propiedades. Muy bien, entonces posee el mayor coeficiente de dilatación térmica, ¿no? Entonces, ¿qué significa eso? ¿No? De que para cambiar su estado, entonces la dilatación, la temperatura tiene que ser bien elevada, ¿no? El color de este componente o este material es blanco azulado, ¿no? Es un blanco azulado, ¿no? Y la temperatura ambiente de quebradizo a temperatura ambiente tiende a ser quebradizo, ¿no? Entonces es duro, ¿no? Es duro. Que ante una fuerza de flexión, entonces simplemente se parte, ¿no? Eso es a temperatura ambiente, ¿no? Entonces no tiene eh, mucha ah, propiedad elástica, ¿no? Sino que es dura, ¿no? Pero cuando la temperatura empieza a aumentar entre 100 a 150 grados centígrados, empieza a ser maleable, ¿no? Empieza a ser maleable.
Obtención del zinc. Obtención del zinc. A ver, hay dos formas de obtener, ¿no? Una es la vía seca, ¿ya? La vía seca, ¿no? ¿En qué consiste esto? Consiste en la trituración de calcinación del material, la obtención del óxido de zinc, ¿no? Primero se tritura, ¿no? Se tritura el material, después se genera el óxido de zinc, ¿sí? Y después de ello, con un horno de mufla que es muy similar al alto horno, puedes obtener el zinc, ¿no? Y ganando su, ganando su pureza, ¿no? Más o menos sigue el siguiente, más miren, ya. La trituración, la oxidación, después la reducción para obtener el zinc, ¿no? Y más o menos obtienes de aproximadamente puedes llegar hasta 98% en pureza. Ya, entonces estábamos hablando de la obtención del zinc vía seca, ¿no? Y así como tenemos la obtención del zinc en vía seca, tenemos también la obtención por vía húmeda. ¿Qué es lo que se hace? Se pulveriza el mineral, se añade ácido sulfúrico y se obtiene sulfato de zinc. Entonces, cuando nosotros obtenemos el sulfato del zinc, con la aplicación de electrólisis, puedes llegar hasta 99,99%, ¿no? Prácticamente obtienes, eh, obtienes la mejor pureza, ¿no? Pero mediante la electrólisis, ¿no? Mediante la electrólisis. Eso es respecto al zinc. Aleaciones, ¿no? Podemos encontrar latones, alpaca o sámac, ¿no? Latones, cobre más zinc. Por su bajo precio, el latón sustituye al bronce, ¿no? Porque, porque tienden a, tienden a desarrollar el mismo trabajo, pero se diferencian en precio, ¿no? Utilizados en tornillería, piezas de máquinas. La alpaca, ¿no? Cuyos materiales son cobre, níquel y zinc, ¿no? Presentan un color plateado, ¿no? Y utilizadas en joyería, cubiertos, etcétera, ¿no? Son para los adornos de casa, ¿no? Ya. En algunos casos, o si se utilizan zinc para monedas, ¿no? En algunos casos. SAMAC, ¿no? Que es la combinación o aleación de aluminio, cobre y zinc, ¿no? Se emplea para piezas de gran precisión y gran calidad superficial, ¿no? Entonces, cuando yo quiero buena calidad superficial, ¿no? Y muy precisa, entonces se utiliza el SAMAC, ¿no? Para herrajes, insignias, griferías, etcétera. Listo, pasamos al níquel, muchachos. ¿Ya? Al níquel. Las características del níquel: color plateado brillante y se pule fácilmente, ¿ya? Entonces, el color es plateado brillante y se pule fácilmente, ¿no? Ahí tenemos una fotografía del estado nativo, ¿no? Es magnético. ¿Qué significa? De que, de que reacciona ante un imán, ¿no? Y además es resistente a la oxidación y corrosión. ¿Ya? Entonces, ante la oxidación y corrosión, se soporta este material. Aplicaciones del níquel, ¿no? Acero inoxidable, aparatos de la industria químicas, ¿no? Para esos aparatos de industria química se utiliza este componente, así como el recubrimiento de metales, ¿no?
Entonces para eso se utiliza el níquel, ¿no? Como cubierta, ¿no? Y ahí tenemos algunos ejemplos, ¿no? Tornillería, grifería, ¿no? Eh, Después tuercas, materiales que van a estar expuestos al- a la oxidación, ¿no? Como el níquel es muy resistente, entonces me asegura a que, a que pueda soportar esas inclemencias ¿no? Esas inclemencias al que esté expuesto. Listo, a ver, ahora veamos características, ¿no? ¿Qué características tiene el cromo? ¿No? El cromo es grisáceo acerado, ¿no? Es un color grisáceo, ¿no? Además, este componente es muy duro y tiene una gran acritud, ¿no? Es duro, ¿no? Es muy, eh, tienes soporte a la cortadura, ¿no? Alta resistencia a cortadura. No, además que es resistente a la oxidación y la corrosión, ¿no? Entonces también es recomendable para esas propiedades o esas características, ¿no? En físico nativo lo encuentras de esa forma, ¿no? Así se encuentran estos componentes. Aplicación del níquel, mira, aplicación del níquel. Cromado brillante, ya, cromado brillante. Ya, muchos de los adornos de casa, ¿no? Están cubiertos de níquel, ¿no? ¿Por qué? Por lo brillante que es este metal. ¿Ya? Además, este metal, es duro, ¿no? Es duro. ¿Para qué? Para la fabricación de aceros inoxidables, ¿no? Aceros para herramientas, ¿no? Entonces, se utiliza mucho este componente. ¿No? Ahí vemos un ejemplo, ¿no? Ahí vemos los aros de una llanta, ¿no? Entonces, estos aros de llanta tienen que ser duros, ¿no? Entonces, además tienen que ser resistentes y decorativos, además, ¿no? Si bien es cierto, acá la dureza en general lo trae lo que está dentro dentro del níquel, ¿no? Porque esto está bañado en níquel, ¿no? Pero aún así el material es duro, ¿no? Hace que la superficie tenga resistencia a la rayadura. Listo, y pasamos a quién? Al aluminio, ¿no? Pasamos al aluminio, ¿no? Vamos a retroceder el esquema, miren. ¿Dónde está el aluminio? ¿Es pesado, ligero? ¿Qué, qué es? Mira, ¿qué es el aluminio? El aluminio es ligero, ¿no? El aluminio es ligero, ¿no? Hemos estado viendo una serie de metales no férricos pesados, ¿no? Ahora vamos a ver el ligero, ¿ya? Vamos a ver el ligero ahora. Muy bien. Entonces, aluminio, ¿no? Listo, listo. El aluminio es el metal más abundante de la corteza terrestre. Es el más abundante, ojo, el aluminio es el más abundante, ¿no? Frente al hierro, frente al, frente, se puede decir, pero frente al resto de metales es el más abundante, ¿ah?
Pero ojo, eso es en la corteza terrestre, ¿ya? En la corteza terrestre. ¿De dónde se obtiene? Esto se obtiene de un mineral llamado bauxita, ¿no? Cuyo color en nativo es color medio rojizo, ¿no? Es un metal, bueno, en piedra, mejor dicho acá. En la piedra es un color medio rojizo, ¿no? Pero sin embargo, el metal propiamente dicho, el aluminio es blanco, ¿no? Es blanco, ¿no? Es como plateado. Ya, además, podemos indicar también de que este componente es muy ligero, ¿no? Y inoxidable al aire libre. No es oxidable. No es atacado por sustancias orgánicas, es maleable y dúctil y es buen conductor de calor y electricidad. Bueno, en realidad el aluminio se oxida, pero rápidamente crea una capa en su oxidación, en su superficie, ¿no? Y evita que esa oxidación continúe, ¿no? Entonces, finalmente, con eso, con evitar de que la oxidación penetre en el material, entonces lo hace resistente, ¿no? Al medio, ¿no? Y para ver la producción del aluminio tenemos un pequeño video. El aluminio, tan utilizado hoy en día, es el elemento metálico más abundante en el mundo, pero no lo hay de forma aislada en la naturaleza. La fuente de aluminio más abundante que existe es la bauxita. La bauxita se extrae principalmente en los países tropicales y llega en barco hasta Quebec, al puerto de Lavallée. El átomo de aluminio de la bauxita está ligado a moléculas de oxígeno. Esos enlaces deben romperse con electrólisis para producir aluminio puro. La bauxita llega por tren a la fábrica, donde se triturará. A continuación, mediante una transformación química llamada proceso de Bayer, se extrae la alúmina, que posteriormente se calcinará para eliminar toda humedad. Estas son las instalaciones de reducción. Esta fábrica tiene 432 crisoles, dentro de los cuales se aplica una potente corriente eléctrica para producir electrólisis. Una grúa vierte la alúmina en los crisoles. A continuación, la corriente eléctrica del ánodo colocado en la alúmina pasa a través de esta, que como vemos aquí, está en el fondo del crisol. Durante el proceso de reducción de la alúmina a 950 grados centígrados, los ánodos pierden volumen y tendrán que ser sustituidos. Es una operación continua. Cada ánodo tiene una esperanza de vida de unos 20 días. Los ánodos gastados se recuperan del crisol con esta grúa puente y se envían a reciclaje. Se limpian las barras de aluminio que después serán reutilizadas. Aquí vemos la corteza que se forma sobre el ánodo. Cuando se sustituyen los ánodos, se recuperan las impurezas acumuladas en los crisoles. Para ello, se utilizan esta especie de tenazas. A continuación, se inserta un nuevo ánodo en la alúmina y continúa la electrólisis. La corriente eléctrica rompe los enlaces moleculares. El aluminio, como es más pesado, se acumula en el fondo del crisol, mientras que el oxígeno, unido al flúor, se libera en forma de gas que se extraerá y se tratará. El aluminio licuado permanece en el fondo del crisol. Hay que recuperarlo y verterlo en este enorme recipiente con un tubo.
El tubo se mete en el fondo del crisol y mediante un sistema de vacío se extrae el aluminio fundido. El aluminio se recupera en muy poco tiempo. El aire del crisol se aspira con una tubería flexible manejada por un operario. Por último, se retira el tubo y la grúa puente arroja otra cantidad de alúmina en el crisol. Así, el proceso de fabricación del aluminio continúa ininterrumpidamente. Los crisoles llenos de aluminio fundido se transportan hasta la zona de moldeado. Su contenido se vierte en hornos de almacenaje de 60 toneladas de capacidad. La temperatura de estos hornos es muy alta y el aluminio fundido aguarda en ellos la fase de moldeado. Finalmente comienza el moldeado. El aluminio se moldea de forma semicontinua, verticalmente, produciendo lingotes y láminas, o se moldean directamente productos semiacabados. La refrigeración de las piezas se acelera rociándolas con agua. Los lingotes rectangulares grandes, que pueden pesar hasta 25 toneladas, pasarán a laminado en caliente y posteriormente se usarán en la fabricación de productos como el papel de aluminio. A partir de 4 o 5 toneladas de bauxita se han producido 2 toneladas de alúmina, que a su vez producen 1 tonelada de aluminio. Esta fábrica produce 200.000 toneladas de aluminio al año, pero otras empresas pueden elaborar hasta 400.000 toneladas. Muy bien. Entonces ahí hemos visto la producción del aluminio, ¿no? Entonces hay un método llamado Bayer, ¿no? ¿En qué consiste? Consiste en una primera fase, ¿no? Donde se tritura y se pulveriza, ¿qué cosa? La bauxita, ¿no? Que es donde se concentra el aluminio. Se disuelve en sosa cáustica, ¿no? Utilizando además calcio y agua, ¿no? Calcio y agua caliente, ¿no? Después se decanta y separa los residuos, ¿no? O sea, eh, después que echas esos residuos, los separas, ¿no? Se utiliza un intercambiador de calor y además se añade agua. Esto en una cuba de precipitación, la alumina se deposita mediante un filtro y se recupera la sosa, ¿no? Se elimina la humedad de la alumina en un horno rotativo. Entonces, finalmente en un horno rotativo se elimina esa humedad. En la segunda fase, se enfría la alumina disuelta en criolita fundada más o menos a 1000 grados centígrados, ¿no? Después ello se somete a electrólisis. Después, finalmente, se descompone el material en aluminio y oxígeno y queda aluminio más o menos en 99% de pureza, ¿no? Entonces consiste en estas dos fases, ya, para la obtención de este aluminio. Muy bien. Ahí podemos ver el proceso de la segunda fase, ¿no? El proceso de la fase número 2. Cómo la alumina entra al recipiente para ser expuesto a electrólisis, ¿no? Y cuando es electrólisis es cuando comienzas a obtener el aluminio, ¿no? Bien. Clases de aluminio. Hablamos de dos tipos de aluminio. Uno que es aluminio puro y otro que es aluminio técnico, ¿no? Aquí a ver, ¿qué cosa es el aluminio puro?
el aluminio puro al 99% tiene pocas aplicaciones industriales, ¿no? Debido a que es muy blando. En sí, el aluminio puro es muy blando. Entonces, para ser utilizado no tiene que ser tan puro, ¿no? Entonces tiene que darle cierta aleación, ¿no? Entonces, cuando la pureza disminuye de 86 a 99%, entonces este aluminio puede ser, bueno, es llamado aluminio técnico y puede ser utilizado en industrias, ¿no? Debido a que ya obtiene ciertas características o mejora las características o propiedades técnicas, ¿no? Para ser utilizado. Después, aleaciones del aluminio. Miren, aleaciones del aluminio. ¿Cuáles son las aleaciones del aluminio? Por ejemplo, aluminio más bronce. ¿Qué me da aluminio más bronce? Bronce de aluminio, ¿no? Aluminio más magnesio. Esta aplicación de aluminio y magnesio es en automóviles y la aeronáutica. Y aluminio más cobre y zinc, fundición inyectables. Aluminio con níquel o con cobalto, fabricación de potentes imanes permanentes, ¿no? Entonces, aquellos imanes de mucha potencia, bueno, están compuestos de níquel y cobalto, ¿no? Sumados al aluminio, ¿no? Níquel o cobalto, ¿no? Y para pinturas de exposición a la intemperie y que sean resistentes al calor, entonces tenemos el aluminio en polvo. ¿Ya? Entonces, es así como nosotros mediante la aleación podemos variar las propiedades del aluminio nativo, ¿no? Para ser utilizados en la industria, ¿no? Para ser utilizados según las diferentes necesidades que uno requiera. Listo, entonces, y es importante ver el impacto ambiental, ¿no? ¿Cómo impacta ello? Ahora voy a hablar sobre una de las partes del trabajo que más me gusta, que es el impacto medioambiental de estos tres elementos que hemos hablado: el titanio, el aluminio y el magnesio. El titanio es bueno, es beneficioso, sobre todo para el calentamiento global, debido a que el dióxido de titanio, unido a un elemento que contamina bastante y que ayuda a la causa del calentamiento global, que es el óxido de nitrógeno, pues el dióxido de titanio unido a este elemento, más la luz solar y la humedad, hace que transforme el óxido de nitrógeno en trinitrógeno, en otro elemento que es contaminante, pero no contamina tanto como el otro. Y esto ayuda a frenar el calentamiento global. En la imagen que vemos aquí de la fábrica hay 4 pasos. El primer paso es extraer el aluminio de la corteza terrestre. Para ello se debe habilitar el terreno. Eso significa fuera árboles, fuera plantas, fuera animalitos y fuera ríos. Esto hace que rompa todo el hábitat de un conjunto de seres vivos que ya no van a poder vivir otra vez en ese lugar. El segundo caso es que para la obtención del aluminio puro se necesita quemarlo y fundirlo. Esto desprende muchísimos gases a la atmósfera que son bastante contaminantes. La tercera parte es que parte de este humo pasa a las nubes y crea lluvias ácidas. Estas lluvias ácidas, cuando se condensan, caen en forma de agua hacia los ríos y hacen que suba el pH del agua del río, de los mares, etc. Y mueran bastantes seres vivos y peces. Y en el cuarto lugar, para transportar ese aluminio a otro sitio,
se utiliza bastante o se necesita bastante energía. Y como sabéis, la energía, para conseguir esa energía también se necesita la combustión de gases, etc. Y esto contamina aún más. Por último, vamos a hablar sobre el impacto medioambiental que tiene el magnesio. En sí el magnesio contamina, pero en sí contamina el agua solo cuando hay grandes cantidades en ella, pero es dañino para el medio ambiente. Muy bien, entonces el impacto ambiental para la obtención del aluminio es bien, es fuerte, ¿no? Porque cuando uno quiere, como mencioné el video, ¿no? Cuando uno quiere obtener este aluminio, entonces en su pureza, entonces está generando vapores, cuyos vapores generan lluvias ácidas, ¿no? Y esas lluvias ácidas finalmente al caer a los ríos, entonces empieza a dañar el ecosistema, ¿no? Entonces es importante conocer este impacto ambiental, ¿no? Estimados. Muy bien. Continuamos. El titanio. El titanio se encuentra abundantemente en la naturaleza, ¿no? O sea, en forma abundante la encontramos, ¿no? Ya que casi todos los metales o rocas concentradas de metal contienen este componente, ¿no? Casi todos, ¿no? Pero casi todos que provengan de qué? De volcán, ¿no? De origen volcánico, ¿no? Aquellos que contienen hierro, claro. Entonces, este elemento casi siempre convive, ¿no? Con el hierro, ¿no? Entonces, debido a eso, entonces vamos a encontrar en casi todo lugar, ¿no? Naturalmente, ¿no? Estamos hablando de forma nativa. Actualmente, los minerales de los que se obtiene el titanio son dos, ¿no? El rutilo y el ilmenita, ¿no? El ilmenita y el rutilo, ¿no? Entonces, a partir de esos componentes son las fuentes principales de obtención de estos materiales, ¿no? O de este metal. Eh, lo acá tenemos un ejemplo de un metal rutilo. Propiedades, ¿no? Es metal de color blanco plateado, ¿no? Es más resistente a la corrosión que el acero inoxidable, ¿no? Incluso su resistencia a la corrosión supera al acero inoxidable, mira. Lo supera, o sea, naturalmente es muy resistente. Y tienen propiedades parecidas a las del acero, ¿no? Y se mantiene a altas temperaturas ¿no? Tiende a mantener sus propiedades. Obtención de este metal, ¿no? Hay un método llamado método Kroll, ¿no? Kroll. ¿En qué consiste? Uno, cloración, ¿no? ¿En qué consiste la cloración? Se calienta el mineral, ¿no? Lo llevas al rojo vivo y después añades cloro y carbón. Después se forma el tetracloruro de titanio, ¿no? Después la transformación, ¿no? La masa se introduce junto con un gas inerte en un horno de 1000 grados centígrados, ¿no? Y se obtiene titanio esponjoso. La obtención en un horno eléctrico se añade fundente y se obtiene titanio puro.
Muy bien. Aleaciones de este componente, ¿no? De este metal, del titanio, ¿no? Tenemos las aleaciones, ¿no? Estructuras y elementos destinados a la aeronáutica, ¿no? Entonces, así como los odontólogos, ¿no? Para sus piezas dentales, ¿no? O también para la medicina, ¿no? Eh, para para fabricar partes de fracturas de huesos humanos, por ejemplo, ¿no? Entonces lo reemplazan con este metal y este metal tiende a soldarse de forma natural. Entonces es amigable con el organismo, ¿no? Convive con el organismo. El organismo lo identifica como propio de él, ¿no? Y así como lo identifica como propio de él, entonces genera eh, esa soldadura, ¿no? De forma natural. El carbonato de titanio, ¿no? La fabricación utilizado en fabricación de aletas de turbinas en la hidráulica y también en el gas, ¿no? Y el nitrato de titanio para herramientas de cortes. Muy bien, después tenemos el magnesio, ¿no? Los minerales de magnesio más importantes son el carnalita, ¿no? La dolomita, ¿no? Y la magnesita, ¿no? Esos son los más importantes, ¿no? Donde el más empleado es la carnalita, ¿no? Formada a partir de cloruro de magnesio, ¿no? Que se obtiene de agua de mar. ¿Ya? Entonces, estos son los minerales de magnesio más importantes, ¿no? Es donde se encuentran concentrados este elemento, ¿no? Y bueno, ahí tenemos una fotografía de esos componentes. Bueno, de ese metal. ¿Cuáles son las propiedades de este metal, ¿no? Del magnesio? En estado líquido o polvo es muy inflamable, ¿no? Entonces tiende a reaccionar a altas temperaturas, ¿ya? Su color es brilloso, semejante a la plata. ¿Ya? Es maleable, pero poco dúctil, ¿no? No es muy dúctil. ¿Qué significa? Que si tú quieres hacer hilos a partir de él, entonces simplemente no resiste, ¿no? Pero sin embargo es maleable. No se oxida al aire, pero se desgasta cuando hay humedad, ¿no? Entonces con la humedad tiende a desgastarse, ¿no? Pero es resistente a la oxidación, ¿no? No es recomendable utilizado para la electricidad, ¿no? Ni para el calor, ni para transmisión de calor. Entonces el magnesio seguramente no voy a encontrar en sensores, ¿no? Sensores o elementos electrónicos voy a encontrar, no. O sea, no espero encontrar este metal. Listo, la obtención del magnesio, ¿no? ¿Cómo se obtiene, no? Hay dos formas de obtenerlas, ¿no? Hay dos formas, por electrólisis o por reducción, ¿no? ¿Cómo es por electrólisis? ¿No? El magnesio sube a la superficie ya que tiene menos densidad, ¿no? O sea, por diferencia de densidad, ¿ya? Y la cuba tiene que ser metálico y actúa como un cátodo, ¿no? Entonces tenemos el ánodo, el cátodo y esa, empieza a generarse esa discriminación en los elementos a partir de la electrólisis, ¿no? Y lo otro es por reducción, ¿no? Que consiste en introducir dentro de un horno eléctrico los minerales, ¿no? Y a estos minerales vas a añadir algunos fundentes para provocar la eliminación del oxígeno, ¿no? Entonces consiste en quitarle ese oxígeno, ¿no? En un
horno, ¿no? En un horno eléctrico, no en un horno con altas temperaturas. ¿No? Entonces son estas dos formas, ¿no? Por reducción a partir de la fundición y por electrólisis eh, a partir del voltaje, ¿no? Del voltaje y, y extracción mediante las, lo- los puntos polares, el ánodo y cátodo. Muy bien, después tenemos las aleaciones de magnesio. Aleaciones de magnesio. Mm, A ver, en formas de aleación, no tenemos aleación para forjar y aleación para fundir, ¿no? Para forjar tenemos el magnam, el magzin y el magal, ¿no? Mientras para la aleación de fundir el magzin y el fumagal, ¿no? Entonces son algunas de las aleaciones, ¿no? De forjado y fundido, ¿no? Y otro es en estado puro, tiene pocas aplicaciones, ¿no? Entonces, cuando está puro, existen muy pocas aplicaciones, ¿no? A excepción de esos productos pirotécnicos, ¿no? Entonces, el magnesio es muy utilizado en los juegos artificiales, ¿no? También como desoxidantes, ¿no? O sea, para quitar el óxido en talleres de fabricación de acero, ¿no? En ese acero, en los talleres de fabricación de acero se genera mucha oxidación, ¿no? Entonces utilizan este material para quitar esa oxidación, para controlar la oxidación generada. Aplicaciones de magnesio, elementos desoxidantes en talleres de fundición de acero, ¿no? Lo que acabamos de decir, ¿no? Y fabricación de los juegos, ¿no? Y muy bien, muchachos. Entonces, eso es lo que quería mostrarles, ¿ya? ¿Tenemos alguna consulta, estimados? En medio del desierto de Atacama, a 240 kilómetros del puerto de Antofagasta, está la mina a rajo abierto más grande del mundo. Por 104 años, de manera ininterrumpida y a 2.830 metros sobre el nivel del mar, Chuquicamata le ha entregado cientos de miles de millones de pesos a Chile, una riqueza extraída a cielo abierto y desde el corazón del desierto más árido del mundo. Hace varios años que Chuqui dejó de ser la de mayor producción. El teniente y Radomiro Tomic la desbancaron e incluso se llegó a pensar en su cierre. Sin embargo, por debajo de la superficie minera, hace más de 7 años y en silencio, Codelco comenzó la construcción del proyecto más ambicioso de su historia y a la cual le asignó la mayor cantidad de dinero que se tenga memoria. Ya no era rentable explotarla al aire libre, ni menos transportar el mineral en estos gigantescos camiones. El rajo cada vez estaba más profundo y los costos operacionales hacían imposible seguir sosteniendo una división en forma competitiva. La estatal sabía que en esos suelos aún quedaban varios miles de millones de toneladas del llamado sueldo de Chile. Chuquicamata entonces será bajo tierra, una obra de ingeniería que ya está operando. Y para nuestros trabajadores es la continuidad de la vida de Chuquicamata. Sin este proyecto, Chuquicamata, su destino final era el cierre. La mina subterránea le dará al menos 40 años más de vida al yacimiento. No existe precedente en el mundo de una transformación tan grande de una mina de cobre que pase de una sola vez literalmente del cielo a la tierra. Y en sus entrañas fue precisamente donde llegamos.
En los túneles y en su construcción está presente la tecnología más moderna del mundo en minas subterráneas. Sus dimensiones, sus recovecos y sus cifras impresionan. El proyecto total tuvo un costo aproximado de 5.500 millones de dólares. En términos simples, con ese dinero los ingleses habrían construido más de 5 estadios de Wembley. Los camiones gigantes dirán adiós y ahora la extracción será con la correa más potente del mundo. Va a ser la correa más grande en su ancho, más larga en su longitud y con la mayor potencia para poder transportar de aquí al 2025 140.000 toneladas por día de mineral. La primera de 3 etapas ya está lista y desde mayo se extraen las primeras toneladas de cobre. Rodrigo cambió el sol por los túneles. ¿Trabajaba en el rajo antes o no? Sí, correcto, trabajaba en el rajo en movimiento de tierra. O sea, picota. Operaciones picota, correcto. Picota. Al principio con temor porque uno no sabía, lo desconocido uno siempre le tiene miedo, respeto. Adelante. ¿Con esto se va a extraer ahora? Con esto cambiamos todos los métodos. Ahora vamos a extraer con este tipo de pala que son 21 toneladas lo que nosotros vamos a estar removiendo por cada pala. O sea, echado los camiones grandes, eso que conocimos. Correcto. Se reconvirtió y ahora es minero subterráneo, al igual que Roberto. Lleva 12 años en la división y es el encargado del camión Jumbo que perfora la roca. ¿El que pica? Él perfora para que metan explosivos. Ya. ¿Y trabajaba en el rajo usted antes? Sí. ¿Y qué hacía ahí? Operador de camión de extracción. Ah, ya, los camiones grandes. Claro. Súbase para verlo ahí en acción. Y mientras opera su máquina, Roberto sabe que Chucky cambió para siempre. Uno como minero ya tiene que ir donde va, digamos, la tendencia, que la tendencia ahora de la subterránea por un tema de costo tiene que ser subterránea. Una verdadera ciudad bajo tierra con un poder para entregar 320.000 toneladas de cobre refinado al año. La primera etapa de Chuquicamata subterráneo tiene un total de 148 kilómetros, 8 kilómetros más que si uniéramos todas las líneas del metro de Santiago. O si usted prefiere, los túneles alcanzarían para ir de Santiago a San Fernando. John también cambió el sol por la oscuridad. Tener a mi familia con un buen estatus, darle la mejor educación que yo no tuve, a mis hijos, porque yo soy padre de 2 hijos. ¿Qué estándar de tecnología estamos hablando? No, un estándar muy alto en estos momentos. Vamos a tener la tecnología más grande del mundo en lo que se puede decir en áreas de la subterránea, en minería subterránea. Y si bajo la tierra la obra es gigantesca, en la superficie la estructura es igual de colosal. Esta mina emitirá un 97% menos de polvo en suspensión, va a ocupar la mitad de agua y apenas un séptimo del petróleo que hoy se utiliza en Chuqui a rajo abierto. Será un 38% más productiva que lo que hoy es. Son estos monumentales ductos los encargados de succionar el aire, estructuras anaranjadas que sobresalen en medio del monótono café del desierto. Tenemos los ductos de ventilación más grandes del mundo. Cada ducto de ventilación mide 12 metros. ¿Ah? Y este sistema de ventilación no solamente debes pensar en el ventilador, sino más bien en todos los túneles que hacen que llegue el aire a donde queremos. Y por lo tanto, eso son varios cientos millones de dólares. Estos 4 tubos sacan el aire viciado de la mina y sus dimensiones son titánicas. Si lanzáramos una línea recta hacia abajo, mediríamos 1000 metros, vale decir, de la superficie al corazón de la mina cabe 3 veces la Torre Eiffel. Se estima que esta mina subterránea le dará al fisco chileno 20.000 millones de dólares en las próximas 4 décadas. Es una mina automatizada y necesitará por lo mismo menos mineros. Se calcula que de 1.700 operarios, la planta podría reducirse a 1.200. Estamos en la etapa hoy día de reconvertir nuestra gente. Creemos que nuestra gente tiene las capacidades. A eso optó Celie, de las pocas mujeres en la división subterránea. Yo trabajé 18 años en el rajo, en mantenimiento para perforadora y después en distribución eléctrica mina. Oiga, y así como Codelco ha ido cambiando y Chuqui ha ido cambiando,
el minero igual ha ido cambiando, ¿no? Porque es bien machista. Sí, sí, antes tú te encontrabas con mineros machistas que te decían qué está haciendo acá, usted debería estar en la casa cocinando, y a mí me daba risa, porque yo le decía, lamentablemente yo no sé cocinar. Un mensaje para mis jefes, ojalá haya más mujeres, necesitamos más damas profesionales, chiquillas, atrévanse, postulen. Dejamos los túneles interminables, los recovecos de Chuquicamata subterránea, la misma que ya comenzó a operar inmediatamente debajo de la mina antigua. Felicitaciones. Muchas gracias. Y que sea un buen futuro para usted y para toda la gente de Chuqui y de Calama, porque habría sido una pena que esto se cerrara. Sí, lo que pasa es que uno tiene sentimientos encontrados porque la mina se está cerrando. Entonces igual quedan buenos momentos, todo lo que hicimos arriba. Y esos momentos quedarán en los recuerdos. La mina a rajo abierto vive sus últimos años. Hoy comienza la operación subterránea, el proyecto ingenieril más ambicioso en la historia de Codelco, el mismo que prolongará por medio siglo la vida útil del yacimiento. Aún quedan toneladas y toneladas de cobre en pleno desierto. Y será misión de Chuquicamata bajo tierra extraer hasta el último gramo de cobre, el mismo que se ha transformado en el sueldo de Chile, el que nos posiciona como el mayor productor de cobre refinado del mundo. Por eso se realizó la transformación más ambiciosa a nivel mundial. Chuquicamata seguirá, ahora bajo tierra, siendo una mina gigante en medio de la soledad del desierto más árido del mundo. Muy bien. Bien, muchachos. Entonces, hasta aquí es el tema de metales no ferrosos.